¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, hoy vamos a ver un poco lo que es los roles adaptativos de TT y cuando analizo una demo o analizo una POC, el por qué hablo de que los roles cambian constantemente dentro de la default, ¿sí? En este caso, la idea es que aprendan a que una default bien generada, por lo general tiene estos roles adaptativos que se tardan. ¿Qué onda, Ruso? Bien. La idea de todo esto es aclarar un poco el tema de que uno cuando es un jugador profesional ya empieza a tener más de un rol. Y no es que nos quedamos en los roles básicos de entry, support, trader, auper y lurker, ¿sí? Sino que hasta dentro de una misma ronda pueden cambiar constantemente los roles. Bien, vamos a cambiar la escena. Acá tengo el documento preparado como siempre. Para aclarar, bueno, como dije, esto puede cambiar entre partidos, rondas e incluso el transcurso de las rondas. Por eso es muy importante que los jugadores se adapten a estos roles. Esto después lo vamos a enseñar en una demo que tengo acá, que después lo vamos a ver. Fíjense, tengo una demo de Fnatic del lado de Terror, que Fnatic es un equipo que es muy completo en ese sentido, ese Fnatic, es un Fnatic viejo. Así que bueno, vamos a hablar de los que es el primer contacto, segundo contacto, support y las puntas, ¿sí? Bien, para empezar, una default por lo general tiene ese primer contacto, ese segundo contacto, el support y las puntas que juegan, ¿sí? Bien. Para empezar, el primer contacto es el primero que entra en acción en las zonas de disputa dentro de la default. La acción principal es que dominen espacios, ¿sí? Dominen espacios para sus compañeros. Por lo general es el primero en usar utilidades. ¿Por qué se hace esto? Porque a la hora después de poder realizar una tarea de entry frag en la terminación, o si se muere dentro de este dominio, no perdamos tanta utilidad y no corra riesgo la ronda. Recordemos que en el pad entry, cuando hablo de pad entry, ya lo vamos a ver, es cómo se dibuja el entry dentro de un mapa. El primer contacto clarea los ángulos cerrados y cortos por lo general, y el segundo genera los largos y el general trade. Para hablar un poco de los roles comunes, el rol más desempeñado por este primer contacto obviamente es el de entry fragger, ¿sí? Es el primero en generar esa situación. Bien, obviamente este primer contacto también lo puede generar una punta, o sea, por eso se llama primer contacto y no se genera tanto. Lo puede generar una punta, o también el mismo Auper del equipo generando un pico, una pescada bastante importante, ¿sí? Una buena pescada, un buen pick del Auper puede generar una primera baja rápida en el team y obviamente es el primer contacto. Bien. Tenemos el segundo contacto, es el segundo en entrar en acción, es el que lo sigue al primero, acompaña y es el encargado de que ese espacio que generó el primer contacto no se desaproveche. Tienen que aprovechar todo el espacio y cubrir todos los ángulos del primero para no morirse tan rápido. ¿Qué onda, Rotoin? ¿Sí? La idea del segundo contacto es ese, aprovechar todo el espacio que gana el primer contacto, más allá de soportearlo y tradearlo, es eso, aprovechar ese tipo de cosas. Cuando vamos al pad entry, como dijimos, este cubre los ángulos largos y los ángulos que no son posibles cubrir para el primer contacto. Y este sería una especie de trader y después pasa a ser un poco de support, ¿sí? Depende de la cantidad de latas que tenga, por eso digo que va cambiando. Después tenemos al support. El support es el encargado de soportear las temas de la zona de los primeros dos, obviamente. La idea es que facilite a los demás la idea del dominio, ¿sí? Ya sea con utilidad o clavando ángulos inaccesibles para estos, ¿sí? Por lo general, dentro de la defaults, el primer support y el más importante generalmente es el Auper, ¿sí? Por lo general el Auper es el más impresionante. A la hora de la terminación, este Auper sigue siendo support por lo general. Y de vez en cuando puede llegar a ser una especie de trader, ¿sí? Pero bueno. La idea de este support, como siempre, como la idea de todos los support no cambia, es que directamente facilite el trabajo a los compañeros. Bien. Después tenemos a las puntas. Ser punta es un trabajo muy insoportable. Es muy difícil de trabajarlo. Y es el rol que más adaptabilidad necesita, ¿sí? Porque si vos te pones a pensar y analizar un rol de punta,
siempre termina ocupando todos los roles de los riflers. Bien, como dice, cada zona de disputa tiene una punta encargada de recopilar información y evitar que dominen por completo la zona, dificultando el dominio del CT. Esta punta, cuando nos encarguemos del dominio para su lado, va a ser uno de los contactos de manera adaptada. ¿Qué quiere decir? Que una punta puede ser un entry fragger, o sea, un primer contacto, un segundo contacto, porque él es el que va recopilando la información y sabe cómo va llevando todo, ¿sí? Tiene timing, tiene información, sabe cómo se van parando, cómo van jugando. Si vamos a los roles básicos, como dijo recién, es el que más cambia debido a que el equipo puede cambiar drásticamente, ¿sí? Puede, como dije, puede ser un entry, puede ser un trader, puede generar lurkeos, puede soportear dentro de las terminaciones, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Dentro de una misma ronda también puede cambiar un montón. ¿Por qué? Porque puede ser un primer contacto dentro del dominio de su zona, después va a quedar lurkeando, dominando esa zona, y después va a tener que soportear una terminación capaz. ¿Sí? Entonces es muy importante el saber cambiar la punta. Tiene que ser un jugador bastante inteligente y que sepa cómo manejar la información y con muy buena comunicación, ¿sí? Porque el IGL precisa esa información constantemente. Bien. Ahora, vamos a ver el ejemplo. Ahí muere medio comunidad, lo de inteligente. Ahora vamos, todos estos 5 roles que yo les estoy trayendo, en realidad son 4, pero la punta obviamente puede ser punta de A, punta de B y punta de medio, tengan en cuenta eso. Traje una demo en el mapa donde más se nota este tipo de cosas, que es Dus 2, ¿sí? En Dus 2 es un mapa donde más se notan las cosas y donde más lo van a trabajar, ¿sí? En este caso es un fanático contra Astralis, si ven, siempre traigo demos raras, pero bueno, es viejo. Miren. Acá si vamos, fíjense esto, muy importante, tenemos la punta de B, la punta de medio, el primer contacto, el segundo y el soporte, ¿sí? Fíjense cómo es lo que yo digo. Acá el primer contacto va a estar haciendo esto. Brolan va a ser el segundo, va a ser el trader. ¿Dónde está? Me perdí uno. Acá. Crims va a ser el soporte. Y Golden es la punta de medio. Fíjate cómo clava medio para poder soportear. Bien. JW piquea y acá ya cambia todo el rol. ¿Ven? Como ya en un principio ya empezó a cambiar todo. Pero bueno, había empezado con primero, segundo, soporte, medio y B. ¿Sí? Y acá ya se vuelven a reacomodar. Deberían volverse a reacomodar. Fíjense, esto es importante. JW era el primero. Piqueó, nos sacó información. Y ahora Brolan va a ser el primer contacto. Fíjense cómo Brolan va a abrir los espacios cerrados. Mientras que Crims va abriendo, va clavando un solo ángulo, ¿ven? Fíjense cómo van cambiando constantemente los roles. Ahí que Brolan al entry no está mal, es uno de los que tiene latas. No, porque por lo general Brolan, si no me equivoco, es la punta de A, así que no creo que tenga problema con eso. Generalmente en los dominios al contacto las latas no son necesarias. Fíjense acá como Golden tiene aspiración a ser entry frag. Es uno de los primeros contactos casi siempre. Y acá fíjense cómo ya se van adaptando. Ahí ya le caen las latas. Obviamente igual lo mataron. Y Flu ya ven que en la punta de B ya empieza a lurkear. Fíjense como la punta de B, como dije, termina de pasar. Puede ser un entry como puede ser un soporte. Como puede ser un lurker, ¿sí? Acá Flu ya lo vamos a ver mucho. Más que nada en Inferno cómo cambia ese sentido. Seguimos. En este caso es un 1-4. Con un rush para B, ¿sí?
Acá ya serían los roles básicos, obviamente, porque no es default, sino que es un rush, es una ronda prearmada. Acá que hacen lo mismo. No es default. Acá fíjense como JW, en este caso es un 1-4, es una default 1-4, donde JW está clavando mira de medio con AWP, que es muy común en los dos. Y van a dominar todos para la zona oscura e intentar pelear la zona de medio. ¿Sí? Fíjense en este caso como abandonan la punta de fondo, que se convertiría a JW después. Y acá arranca, ¿ves? Krims con el primer contacto junto con Brola. Fluya de punta de B. Y acá el soporte sería uno de los tres que están yendo, ¿ven? Acá ven cómo Fluya está ganando ángulos y está haciendo un entry, por así decirlo, para llamar la atención. Este es un lurkeo bastante activo, que lo que hace es abrir una zona a la que no van a ir para o ganar el espacio o directamente distraer como están haciendo ahora. Mientras tanto saca Brolan. Acá como dije antes... Uy, me equivoqué de botón. Como dije antes, Brolan va a ser el primer contacto, Golden el segundo, JW es el soporte y obviamente perdimos una de las puntas. Otra vez, Brolan abre, fíjense cómo Brolan y Golden abren distintos ángulos para poder generar esa discordia. Burro, el punta ya murió. No, estamos hablando de los roles adaptativos de TT, te perdiste toda la primera explicación. Concha de tu hermana. Seguimos. Acá de nuevo tenemos primero y segundo, soporte, punta de medio y punta de B. ¿Sí? Aunque no parezca, hay punta de medio, chicos. Acá Fluya ven como ahora el ángulo cerrado y Brolan tiene clavado el primer ángulo. Mientras tanto Krims, que era el soporte, va ayudando. Y Golden tiene que lurkear pasivamente. Fíjense acá como Fluya ya cambia y se queda acá como punta. Y Krims ya empieza a dominar la zona de baranda, ¿ven? Acá cambió totalmente la ronda, ¿por qué? Porque ya dominamos una zona, tenemos que dominar la otra. Y acá ya empieza a trabajar la otra punta. Cosa que no pudo, y ahora arranca el dominio fondo. Sacó la info y ahí empieza todo el tema de la default es constantemente ir cambiando los roles. Fíjense cómo van cambiando constantemente, ¿por qué? Porque va cambiando totalmente la ronda. ¿Por qué el amigo juega solo? Porque es una eco y tenía que sacar la info. Fnatic tenía este tipo de cosas de que en ecos mandaba a morir a uno para ver dónde está la info. Fíjense como en este caso JW era el que hacía el primer pick y los compañeros atrás le estaban soporteando. Fnatic tiene un problema bastante importante y es que los jugadores son muy agresivos por lo general. Entonces vas a ver muchas muertes sin
Allá adelantamos. Acá. Fíjense ahí el primer contacto este que está medio loquito. Y acá ya arranca el rush. Porque es una ronda armada. Vamos a adelantar la ronda armada. Puta madre Fnatic. Concha de tu madre. ¿Cómo cambió el mapa? El cambio de la puertas vale, sí, es una poronga. Bueno, acá Brolan. Como primer contacto, fíjense. Seguimos. Primero, segundo. Soporte. Punta de medio, punta de B. Fíjense cómo se quemó las latas al principio y gana espacio. Intenta ganar el espacio lo más rápido posible. Mientras que Imps obviamente le estaba clavando atrás del humo. Mira Hawks. No sé. Toma toda la información, recopila toda la información. Juega con esa información y ahí ya Crims aprovechó todo el espacio que ganó el compañero, ¿ven? Más allá de que murió, el espacio está aprovechado. Fíjense cómo se tienen que ir adaptando constantemente. Ahí ya arranca la ejecución. Fíjense cómo están los dos. Y acá arranca la doble ejecución y acá ya empiezan a pasar, ¿ven? Mientras tanto este se está adaptando para poder soportear también. Para poder lurkear pero de manera activa. Seguimos. Fíjense el pad entry siempre es el mismo. En este caso vamos con un 2-1-2. Donde está la punta de B, la punta de A. Que en este caso sacó info activa la punta de A. La punta de medio que después va a ser soporte. El segundo contacto y el primer contacto. ¿Sí? Fíjense Brolan va a ser el primer contacto de este lado. Y después Crims va a ser el segundo contacto de este lado. Esta Krieger era horrible. Fíjense en este caso cómo cambiaron. Y JW le tomó el ángulo que ganó. En este caso JW con el AWP está haciendo el labor del segundo contacto, ganándole el ángulo que ganó Brolan ya, mientras le clava y Brolan está ganando el espacio. Fíjense. Acá JW sigue teniendo el ángulo. Fíjense cómo sigue teniendo el ángulo y sigue ganando ese espacio que ganó Brolan ya. Y acá ya arrancan Fluya y Golden. Golden ya está bajando para ayudar. Y sigue la default, ¿sí? Acá ya se preparan para el execute. Fíjense como Crims ya se está acoplando a la jugada. Es la punta de A, como digo siempre. Se tiene que acoplar a la jugada. Y ahí ya arranca todo. Ya que ya arranca el entry normal, el pad entry que habíamos visto siempre. Fíjense como el primero va ganando los ángulos cortos y el segundo ya le tiene el ángulo largo. Como habíamos hablado. Y GW en este caso tiene el otro ángulo largo. Mientras tanto Fluya lurkea. Ve lo que digo de que Fnatic era bastante problemático en ese sentido. Ganaba espacios muy rápido.
Acá volvemos al 1-4, en el cual desprendemos de la punta de fondo. ¿O van a hacer el rush? Gran pregunta. Ah, no, ganaron la zona y se fueron. Acá fíjense cómo Brolan, JW y Golden se juntan, que son los tres, primer contacto, segundo contacto y soporte. Mientras tanto las puntas están tranquilas. ¿Sí? Ahí está la punta 1 y la punta 2 acaba de matar. Acá más allá de que Golden se muere en el primer contacto, aprovechan ese espacio y ganan el espacio. Y acá ya arranca la terminación. Como vemos, constantemente van cambiando los roles y es complicado el hecho de cumplir un solo rol, sino que es más importante a veces el saber cumplir varias posiciones. Acá vamos al dominio fondo con un pad entre común. Fluya marcando su punta. Krins marcando su punta. JW marcando medio, que es su punta. Y acá ya arranca el soporteo y el primer y segundo contacto. Ay, estoy perdido. Fíjense el primer contacto, segundo contrato, que en este caso es la punta de A. Fíjense cómo es lo que digo, de que las puntas por lo general siempre terminan siendo de contacto. Si van para una de sus puntas, y en vez de ir para medio. Y ya arranca la ejecución, y ahí ya termina. Ahí fíjense Crims, que es la punta de A, está haciendo el contacto y está haciendo el entry. Y empieza a hacer todo. Avancemos. Esta ronda, fíjense como Golden en este caso está fingiendo un dominio fondo. Ay, JW. Golden como siempre ganando espacio, intentando aprovechar todo lo que pueda y no puede. Al igual que Brolan, y acá Crim ya empieza el soporteo para los chicos. Como siempre la Crims la parte de A. Se gastó todas las latas. Golden aprovechó todo ese espacio y Brolan soporteó. Mientras no fluya que la punta de B está buscando información y está buscando algo.
Y JW sigue buscando la otra información. Acá ya arrancan los contactos y acá ya arranca el entry, el pad entry. Ahí ya terminó el pad entry, terminó la default y ya están para guardarlo de Astralis. Acá ya arranca la default, Crims como punta de A. Que no marcó bien, se preocupó en otra cosa. Y en este caso Brolan de este lado abajo. No tenemos punta de medio, por lo cual el 3 se coló tranquilamente. Fíjense. Como Dupri se cuela porque la punta de medio tiene que ir a solventar esa punta de fondo. Tiene que relevar esa punta de fondo y se complicó todo. ¿Ven? Por eso es importante que el labor de puntas se realice bien. Acá Fluya, bueno, después de que mata al lugar del 6 de su lado, realiza un entry para poder llamar la atención. Ya plantó, se le cruzaron y acá la última ronda de Fnatic. Acá la punta de medio ya murió, por lo cual Golden tiene que ir a mirar dos cosas a la vez, tanto fondo como medio. Y acá Crims y Brolan tendrían que empezar su laburo de dominar la zona. Crims y Brolan ganan un ángulo y Crims le está marcando el otro. Qué asquerosa era esta Krieg. Mientras tanto está la punta de acá de Golden, que es la punta de A. Fluya, que es la punta de B, que se está juntando con ellos. Y JW, que era la punta de medio, que se murió. Ahí Fluya gana el espacio, gana a los compañeros. Y ya puede lurkear tranquilamente. Mientras tanto, Crims y Brolan intentan hacer la terminación por baranda. Esto no me gusta porque en igualdad no se deberían de separar. Más allá de que el lurkeo puede ser bueno. Yo no separaría a los jugadores. Ronda para Fnatic, 12-3. Bien, como ven, van cambiando los roles constantemente, como dije antes. Y esto de que los roles adaptativos vayan cambiando y seamos lo más... podamos ser lo más adaptativos posible es muy importante para un rifler hoy en día en el profesionalismo. Quiero que tengan en cuenta eso. Bien, nos vemos mañana con la clase básica, el jueves con la clase intermedia, el viernes con la clase superior. Vamos a ver los roles adaptativos de ST también. El cómo en algunos mapas el spawn cambia y el strongholder va cambiando, así que tengan en cuenta eso.
Y nos vemos mañana con la clase básica.